Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy, lunes 27 de enero. Feliz lunes, inicio de semana, que Dios esté con todos ustedes. Estamos en nuestra serie Un viaje de fe, hoy es el día 27 y se titula Fuego del cielo. Hemos venido estudiando esta historia, esta narración en la Biblia, la verdad complicada, difícil de digerir. Ya dijimos que no es clasificación A, ¿verdad? Hay varias escenas dentro de esta historia que pues podríamos decir que están subidas de tono. Se sugiere discreción parental para aquellos niños que escuchan estos devocionales, pero vamos a decir la verdad, esto es palabra de Dios, hay que estudiarla con seriedad, hay que leerla. ¿Y por qué nos cuenta estas historias la Biblia? Bueno, pues porque así era el mundo, lleno de pecado, y así es el mundo hoy también, hoy siguen pasando cosas terribles porque el ser humano en su pecado de pronto comete atrocidades. Y Dios juzga la maldad, y es el punto de estas historias. En este caso, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Y vamos a estudiar esto, vamos a hacernos preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un Dios bueno, dice la Biblia que es bueno, que es misericordioso, que es amor, cómo es posible que un Dios bueno destruya las ciudades con fuego? A algunas personas les causa mucho problema esto. No creo que nos debiera causar tanto problema, ya explicaré por qué. Y bueno, vamos a entrar a estas preguntas y a esta historia leyendo Génesis 19, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por la vida que tú nos das, Señor. Tú eres el dador de la vida, cada palpitar, cada respirar es por ti, Señor. Te pedimos que hoy nos hables y que llenes nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu voz, estar atentos, muy atentos a lo que tú tienes que decir. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 19, del 23 al 38. Dice así la palabra de Dios. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Los ángeles le habían dicho a Lot y su familia, no miren atrás, no miren atrás. Y la esposa de Lot miró atrás como añorando su casa, como queriendo regresar, y quedó convertida en una estatua de sal. Y dice la Biblia que Dios destruyó todo ese valle, la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra y todas las aldeas en medio, con excepción de la aldea de Zoar, a la que Dios salvó por petición de Lot y su familia. Versículo 27. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Lejos de aquella región está Abraham, que ha hablado con Dios. Se levanta muy de mañana Abraham. Versículo 28. Y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Nos dice la Biblia que Dios salvó a Lot porque se acordó de Abraham. No tanto porque Lot fuera justo, ya quedamos que también había sido contaminado por las costumbres pecaminosas de aquella ciudad, pero Dios salvó a Lot simplemente por amor, por gracia, no porque se lo mereciera, y especialmente por amor a Abraham, pero sobre todo porque Dios es un Dios de misericordia y aún en medio del juicio muestra misericordia. Sigo leyendo, a lo mejor no leo toda esta historia, pero vamos a comenzar en la última parte, versículo 30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Parece que Lot estaba aprendiendo la lección porque la aldea de Zoar, un pequeño pueblo muy chiquito, pocas personas vivían ahí, pero eran de la misma clase de aquellos de Sodoma y Gomorra. Probablemente no habían llegado a los niveles de corrupción de Sodoma y Gomorra, pero definitivamente eran gente lejos de Dios, y Lot dice, mejor ni me quedo ahí. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. No termino de leer esta historia, pero otra historia, subida de tono, otra historia que uno se pregunta, ¿y esto qué me va a enseñar? O sea, ¿qué está pasando aquí? Las dos hijas de Lot tienen hijos
con su propio padre, porque piensan que todo el mundo, piensan que se acabó el mundo. Como, no sé si te ha pasado que un día despiertas de una siesta que según tú iba a ser una siesta de 5 minutos y se convirtió en una hibernación de 4 horas, ¿no? Te despiertas y ya está oscuro, no sabes ni dónde estás, no hay nadie en tu casa y tú dices, ya vino Cristo y me dejó, ya fue el rapto y yo me quedé. Me imagino que algo así estaban las hijas de Lot, pero peor, porque habían visto fuego cayendo del cielo, destruyendo 2 ciudades, todo el valle. Y pensaban que se había acabado la humanidad y dijeron, pues ¿cómo vamos a continuar la especie humana? Vamos a tener hijos con nuestro propio padre. Lo emborracharon y primero se acostó una con él, luego la otra y tuvieron hijos. Y esos 2 hijos se convirtieron en los padres de 2 pueblos que después van a causar muchos problemas, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Pueblos que van a causar pues conflicto con el pueblo de Dios, pero qué interesante, también de uno de esos pueblos va a venir una mujer que se llama Ruth. Ustedes han escuchado la historia de Ruth y Ruth era una moabita, descendiente de Lot y descendiente de una de las hijas de Lot, descendiente de esta unión ilícita. Parece que a las hijas de Lot pues es lo que habían aprendido. Habían crecido en Sodoma y Gomorra, no sabían mejor. Era lo que conocían, la maldad, el pecado. Pero de uno de esos hijos, de Moab, años después, los moabitas son todo un pueblo, los amonitas son todo un pueblo, y una moabita llamada Ruth se va a casar con un hombre de la tribu de Judá, llamado Boz, que van a tener un hijo que se llama Obed, que va a tener un hijo que se llama Isaí, que va a tener un hijo que se llama David, y va a ser nada más y nada menos que el rey David. Y mucho tiempo después, si seguimos la cadena, vamos a llegar hasta José de Nazaret, el padre postizo de Jesús. Qué interesante, mis amados hermanos, de estas historias de familias disfuncionales, de familias que han cometido pecados, que se han contaminado. Dios va a finalmente traer un rey, el rey David, un rey humano, y finalmente al rey de reyes, señor de señores, el Mesías. ¿Por qué Dios juzga la maldad, mis queridos hermanos? ¿Sabes qué? No me parece que deba ser tan problemático. Podemos hablar muchísimo y podemos estar aquí 1 hora, pero este es un devocional corto, así es que te lo digo así. Un Dios que no juzga es un Dios que no ama. Yo no sé por qué la gente a veces dice, ¿cómo puede un Dios que ama juzgar? No puedes amar bien si no juzgas. Es más, te lo voy a decir así, no puedes amar bien si no odias también. ¿De qué me estás hablando? Te lo explico muy sencillamente. Piensa en un padre que ama a su hija y la ama con todo su corazón, es su tesoro. Ese padre odia cualquier cosa que pueda lastimar a su hija. No se trata de un odio impulsivo, vengativo, enfermo, obsesivo. Se trata de un odio protector. Rechaza cualquier cosa que pueda lastimar a su hija. Si viene un maleante, si viene un abusador, la va a defender y le va a hacer daño al abusador. Por supuesto, cualquier padre que ama a su hija defendería a su hija de alguien que la quiere abusar, aun si eso significa hacerle daño al malvado aquel. Y por hacerle daño me refiero golpearlo, detenerlo o peor. Por supuesto, un padre que no hiciera nada. Un padre que se quedara de brazos cruzados mientras están haciéndole daño a su hija, no sería un padre que ama. Están todos de acuerdo, estoy seguro. Pero ¿por qué entonces a veces juzgamos a Dios cuando hace lo mismo? ¿Por qué Dios juzga el pecado? Porque nos daña, porque nos mata, porque nos destruye. Aquellas sociedades, Sodoma y Gomorra, se habían corrompido tremendamente. Eran pueblos en extremo malvados. No conocemos el día de hoy pueblos así. La gente habla, ¿no?, de Las Vegas, ciudad del pecado, California, hay mucho pecado, Nueva York, lo que quieras. Sí, pero hasta en Las Vegas hay iglesias y cristianos. Y no han llegado a los niveles que habían llegado Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se nos dice que todos estaban corrompidos, todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Era una sociedad que había llegado a un grado de corrupción terrible. Algunos dicen, quizá habían cometido el pecado imperdonable, habían rechazado a Dios deliberadamente. Hay incluso por ahí una teoría que dice que los demonios habitaban Sodoma y Gomorra. No estoy seguro que sea así, pero pues de alguna manera sí, el pecado, la maldad estaba dentro de estas sociedades. Y lo que hace Dios no es venganza impulsiva.
No es que se enoja Dios, los voy a matar a todos, ya me canso. No, es justo juicio. Es justo juicio de Dios. Pero qué interesante, también es un justo juicio misericordioso. Cuando Dios juzga, juzga con amor. Me gusta cómo lo dice un teólogo, dice, la ira de Dios es el amor de Dios cuando encuentra oposición. Dios nos ama. Y cuando hay algo que se opone al amor de Dios, por decir en concreto, Dios ama a los seres humanos. Y cuando hay algo que daña a los seres humanos, eso que daña a los seres humanos encuentra la ira de Dios, como un padre que defiende a su hija. Y Dios, por supuesto, Dios tiene ira en contra del pecado. Dios aborrece el pecado, Dios juzga el pecado. El problema es que los seres humanos a veces abrazamos el pecado. Y cuando Dios juzga el pecado, pues su juicio se lleva consigo a aquellos que abrazan el pecado. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dios está juzgando el pecado y aquellos que amaron al pecado más que a Dios, pues fueron juzgados junto con el pecado. Fueron objeto de la ira de Dios. La ira de Dios destruyó al pecado y les tocó a aquellos que estaban demasiado apegados a su pecado. Podemos decir que algo similar le pasó a la esposa de Lot. Añoraba su vida vieja. Me gustaba mucho mi casa grande. Oye, pero había mucho pecado, no importa, pero tenía dinero y ropa nueva. Miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Pero recuerden, Dios también tuvo misericordia. Dios salvó a Lot y su familia. Dios salvó a esa pequeña ciudad de Zoar. Siempre que Dios juzga, también ofrece salvación. Cuando mandó el diluvio, mandó el arca. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, salvó a Lot, su familia, y a la ciudad de Zoar. Y no lo hizo porque se lo mereciera Lot, porque Lot era muy justo, por eso lo salvó. Lot también estaba contaminado, sus hijas también, su esposa también. Dios lo hizo por amor, por gracia, no por merecimientos, por amor a Abraham, por cumplir su pacto, pero porque así es Dios. ¿Qué nos enseña esto? 3 enseñanzas para terminar. Número 1, no mires al pecado, mira adelante. Que no te pase como a la esposa de Lot, añorando el pasado. No mires al pecado, mi amado hermano, mira hacia adelante. Número 2, no juzgues a Dios, solo obedece. Cuando veamos estas historias en la Biblia, hay gente que empieza a juzgar a Dios. No, esto que hizo Dios no estuvo bien. Es que Dios no hizo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Dios es el juez, solo obedece. Me encanta esa escena. Los ángeles veían a Lot titubear, lo agarraron. Deja de estar titubeando y lo agarraron de la mano. Déjate guiar por Dios, mi amado hermano. Toma la mano de Dios, ponte flojito y deja que Él te guíe por donde Él quiera. Y número 3, no vuelvas al pasado. Después de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, pues volvieron a lo mismo. Estaban acostumbradas de su vida en Sodoma y Gomorra. Se vieron solas y dijeron, pues vamos a continuar nuestra vida de pecado, de libertinaje. Y tuvieron hijos con su propio padre. No vuelvas al pasado, mi amado hermano. Si Dios ya te sacó, si Dios ya destruyó tu vida vieja de pecado, camina ahora en santidad. Aprovecha la oportunidad. Esta fue una nueva oportunidad para Lot y sus hijas. Dios tiene tanta gracia, tanta paciencia, que aún de las cosas más terribles puede sacar belleza. Aprovecha la oportunidad. No mires al pecado, mira adelante. No juzgues a Dios, solo obedece. No vuelvas al pasado. Aprovecha la oportunidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Señor, tú eres el Dios santo, justo. Señor, y aceptamos, Señor, tu voluntad. No te juzgamos, solo obedecemos. Llévanos de tu mano a pastos verdes, Señor, donde tú quieres que andemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.